Conclusión, lo siguiente, que en primer lugar, cuando tenemos algo entre corchetes, entre estas llaves cuadradas, estamos hablando de concentración, cantidad de algo. Entonces, ¿qué sacamos de eso como conclusión? Que cuando aumenta la concentración de hidrógenos, ¿qué pasa con el pH? El pH baja. Y esta es una regla. ¿Por qué? Porque si hay muchos hidrógenos, como podemos ver allá, el pH va 0, 7, 14. Entonces hay muchos hidrógenos, el pH es ácido. Y ácido es 0, 1, 2, 3, 4, hasta menos de 100. Entonces esto es ácido. Y cuando hay pocos hidrógenos, el pH es alcalino. Y alcalino es por encima de 7. 8, 9, 10, hasta 14. Entonces, alcalino o base. Entonces, esto no podemos olvidar. No podemos. Si la concentración de hidrógenos baja, el pH sube. El pH sube. Manténla abierta, por favor. Entonces, esto vamos a utilizar mucho. Esto vamos a utilizar mucho. Por eso es tan importante. Muy bien. Eso por un lado. No importa. Por otro lado, también habíamos indicado que para que el pH en nuestro organismo se mantenga entre 7.35 y 7.45, es muy importante que actúen estos tres sistemas. Por un lado tenemos los amortiguadores fisiológicos, que los vamos a ver el día de hoy, y por otro lado ayudan. Vamos a ver que estos amortiguadores fisiológicos lo que van a hacer es aceptar este exceso de hidrógenos, o van a ceder hidrógenos. Entonces, estos son los que están regulando el pH. Pero, al final, este exceso de hidrógenos tiene que eliminarse del organismo. ¿Y cómo se va a eliminar este exceso de ácido? Se va a eliminar ya sea por los pulmones, a través de la respiración, o por los riñones. Entonces, vamos a ver cómo se va a producir justamente estos mecanismos. El día de hoy vamos a ver la primera parte, que corresponde justamente a los amortiguadores fisiológicos. Muy bien. Otra cosa que habíamos visto el día sábado era lo correspondiente a que cuando nosotros tenemos un ácido débil, en la constante de disociación, la disociación es 1, parcial. Eso habíamos visto. 2, es reversible. Y 3, siempre un ácido débil me forma su base conjunta. Siempre. Y ahí, en eso se basa el equilibrio ácido-base. Porque todos estos amortiguadores son ácidos débiles y sus bases conjuntas. Entonces, esa es la base del equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son los principales sistemas amortiguadores de pH? 5 sistemas. En la mayoría de los libros solamente aparecen 4. Y les voy a decir por qué se olvidan del quinto. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, el amortiguador fosfato. Muy importante. El amortiguador bicarbonato. De todos ellos, el más importante. Las proteínas, y dentro de las proteínas hay una especial, que es la hemoglobina. Y por último, esta es la que se olvida la mayoría de la literatura, que es la amortiguación ósea. El hueso, ¿cómo actúa?
¿Y por qué se olvidan? Porque actúa en situaciones bien concretas. En cambio, los otros 4 actúan 24/7. Los otros 4 actúan siempre. Muy bien, vamos a continuar. El amortiguador fosfato. El amortiguador fosfato es un amortiguador. Actúa principalmente en el espacio intracelular, dentro de las células actúa el fosfato, pero también actúa a nivel de los túbulos renales. Entonces, en el medio intracelular y en los túbulos renales. ¿Quiénes actúan? El fosfato diácido tiene 2 hidrógenos. Este es capaz de ceder un hidrógeno cuando el pH es alto y faltan hidrógenos. Entonces el paciente ha entrado en alcalosis. Le faltan hidrógenos, entonces cede hidrógenos. ¿Y qué se forma? El fosfato monoácido. ¿Qué pasa si es que hay exceso de hidrógenos? Actúa el fosfato monoácido y capta este exceso de hidrógeno. ¿Y cómo lo regula? Convirtiéndose en fosfato diácido. Fácil. Lo único que hace es o cede o acepta. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Bicarbonato. Este es el más importante. Más importante en la homeostasis del pH. ¿Dónde actúa? En el espacio extracelular. Ahí es donde actúa, en el medio extracelular. Es el principal regulador de pH en la sangre. El primer día de clases les dije que una sola reacción química tenían que aprender. Y es esta. Es esta. ¿En qué consiste? Tenemos aquí el ácido débil. Y aquí tenemos su sal conjugada o su base conjugada. Entonces, ¿qué tenemos? Ácido carbónico que inmediatamente se disocia en bicarbonato más hidrógenos. Pero, ¿de dónde aparece el ácido carbónico? De la unión del dióxido de carbono con el agua. Entonces, la reacción química completa es dióxido de carbono más agua, me da ácido carbónico. Y este ácido carbónico inmediatamente se disocia en bicarbonato más hidrógeno. Como este es un ácido débil, es una reacción reversible, tanto en su síntesis como en sus productos de disociación. Lo que significa que esta reacción química puede reducirse y hacemos desaparecer al ácido carbono. Y directamente lo que vamos a tener es dióxido de carbono más agua, bicarbonato más hidrógenos. ¿Está comprendido? Sí, esa es la reacción química que tienen que aprender. Ahora, obviamente, cuando hablamos de reacciones químicas, se aplica lo que se conoce como la ley de acción de masas. ¿Qué quiere decir? Que la reacción química siempre va de donde hay más a donde hay menos. Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llega al equilibrio. Entonces, dependiendo de qué es lo que tenemos más, la reacción química va a ir hacia la formación de bicarbonato, o la reacción química va a venir hacia la formación de dióxido de carbono. ¿Cuándo se produce eso? No se preocupen, vamos a hacer ejercicios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Aquí está resumido todo lo que es equilibrio ácido-base.
regulador de pH es el bicarbonato. Ahí está, así funciona. Dióxido de carbono más agua, ácido carbónico que inmediatamente se disocia en bicarbonato más hidrógenos. Muy bien. ¿Qué otra cosa más hemos dicho? Que necesitamos que alguien me elimine el exceso de ácido o que me retengan la deficiencia de ácido. Entonces, ¿quiénes actúan? Hemos dicho la ventilación pulmonar y la filtración renal. Y en esta reacción están estos dos sistemas. ¿Por qué? Porque si aumenta el dióxido, se elimina por el pulmón. ¿Y quién se encarga del bicarbonato? El riñón. Entonces, efectivamente, tenemos los tres sistemas que se van a encargar en última instancia de mantener el equilibrio ácido-base. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver esto la próxima clase. ¿Sí? Entonces, simplemente estamos conociéndolos a los reguladores amortiguadores de pH. Y este es el bicarbonato. Muy bien. Pasamos ahora y vemos a las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas están formadas por unidades funcionales y estructurales. ¿Quién recuerda cuáles son estas? Aminoácidos. Los aminoácidos. Y los aminoácidos tienen una característica común a todos los aminoácidos. ¿Quién recuerda? No. El grupo amino El grupo amino. y el radical. No. Ácido. Y el carboxilo. Carboxilo. ¿Sí? Entonces, tenemos que al mismo carbono se une un amino y un carboxilo. Un amino, un carboxilo, un amino y un carboxilo. ¿Y en qué se diferencian? Ahora sí, en la cadena lateral, que está nominada como un radical. ¿Sí? Que puede ser desde un hidrógeno hasta un ciclo del benceno. O sea, puede ser muy chiquitita o puede ser muy grande. Muy bien. Aquí ya tenemos la primera forma en la cual las proteínas regulan el pH. ¿Por qué? Porque tenemos aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos o alcalinos. Entonces, ¿qué significa? Que este hidrógeno extra que tiene el grupo amino puede ser cedido. Y esta deficiencia de hidrógeno puede ser neutralizada captando un hidrógeno. Entonces, ahí está. ¿Regulan o no regulan el pH? ¿Ceden hidrógenos? ¿Captan el exceso de hidrógenos? Sí. ¿Y qué vamos a tener? Aminoácidos neutros. Por un lado. Por otro lado, esta cadena lateral también puede ser ionizable. También puede ceder hidrógenos o puede aceptar hidrógenos. Y hay un aminoácido sobre todo que tiene esta característica de regular el pH. Y este aminoácido se llama histidina. La histidina tiene justamente una cadena lateral que es capaz de regular el pH. Hasta aquí, ¿dudas? No hay dudas. Muy bien. ¿Cuáles son las principales proteínas encargadas de regular el pH? En circulación sanguínea, en el plasma sanguíneo, la albúmina. La albúmina. Entonces ya tenemos dos funciones de la albúmina. ¿Quién recuerda la primera? Regula la presión oncológica. Segunda función súper importante. Regula el pH. Nos faltan dos más. No se preocupe, ya vamos a llegar a esas dos. Entonces, cuando veamos albúmina, mínimo
mínimo tienen que decirme esas dos. Porque les voy a preguntar. ¿Se van a acordar? ¿Seguro? Porque es todavía dentro de unos 15 días a 3 semanas. ¿Sí? Muy bien. Dentro de las células, cualquier proteína. Cualquier. Y en los eritrocitos hay una proteína que es súper importante y justamente está como un nuevo sistema, la hemoglobina. Ahorita la vamos a ver. Pero, ¿qué pasa si la célula no es un eritrocito? Es, qué sé yo, una célula muscular. En esta célula actuará la actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina, que también son cadenas de aminoácidos y también tienen cadenas laterales. Entonces, cualquier proteína es capaz de regular pH. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque las enzimas, ¿recuerdan a las enzimas? ¿Qué función tienen las enzimas? Catalizadores. Son catalizadores, lo que significa que aumentan la velocidad de las reacciones químicas, haciéndolas compatibles con la vida. Tienen estructura proteica. ¿Y qué pasa cuando hay alteraciones en el equilibrio ácido-base? Van a regular el pH y algunas de estas enzimas van a perder su capacidad catalítica y dejan de funcionar, lo que se conoce como desnaturalización de la proteína. Eso vamos a ver también cuando hablemos de proteínas y luego de enzimas, pero ya les voy adelantando algunas cosas que son importantes y que tienen que ver con este tema. Muy bien, vámonos ahora sí a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína muy especial. ¿Por qué? ¿Cuál es su principal función? Transporte de gases. Y lo que dice su compañero es cierto, transporta oxígeno. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? De los pulmones a los tejidos. De los pulmones hacia los tejidos. ¿De acuerdo? Eso creo que desde primero básico nos han dicho. Tiene una segunda función. También lleva alimento. No, no lleva alimento. No. Le da el color característico a la Ya, le da el color característico a la sangre. Pero seguimos con gases. ¿Qué más hace la hemoglobina? dióxido de carbono. Ajá. ¿Qué hace? Lo lleva a los pulmones. Nos han dicho en colegio que la hemoglobina, además de llevar oxígeno del pulmón a los tejidos, saca el dióxido de carbono de los tejidos y lo lleva al pulmón. Esta es una verdad a medias. A medias. ¿Por qué? Porque solamente el 30% del total del dióxido de carbono es transportado por la hemoglobina. Solo el 30%. Menos de la mitad, el 70% del dióxido de carbono no es transportado por la hemoglobina. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Aquí tenemos justamente esa imagen. ¿Sí? Entonces, la hemoglobina es importante tiene una función importante en la respiración. Y la respiración celular produce dióxido de carbono. Muy bien. Esto es capilar sanguíneo. Aquí tenemos tejidos y aquí está el capilar. ¿Cómo sé que es capilar sanguíneo y no alvéolos pulmonares? Porque aquí está el dióxido de carbono que está entrando hacia el capilar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El dióxido de carbono entra al plasma y del plasma atraviesa la membrana del eritrocito y entra al eritrocito. Pero resulta que en el eritrocito, en el citoplasma del eritrocito, hay agua. Y hay esta enzima
se llama anhidrasa carbónica. ¿Qué va a hacer la anhidrasa carbónica? Va a unir el dióxido de carbono al agua. ¿Y qué vamos a tener? Ahí está. Si se une el dióxido de carbono al agua, ¿qué tengo? Ácido carbónico. Y el ácido carbónico inmediatamente se disocia. ¿Y en qué se disocia? Bicarbonato Bicarbonato más hidrógeno. ¿No estoy repitiendo la misma reacción química? Y aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa con este señor? Aumenta. Y si aumentan los hidrógenos, el pH disminuye. Y se produce acidosis en el eritrocito. ¿Si al eritrocito le gusta estar en acidosis? No. Entonces, ¿quién va a captar el exceso de hidrógenos? La hemoglobina. Y la hemoglobina se va a convertir en una hemoglobina protonada. Aquí está. Ahí está. ¿Qué tengo? Dióxido de carbono más agua, anhidrasa carbónica, bicarbonato. Inmediatamente el bicarbonato se disocia en, ácido carbónico. Inmediatamente el ácido carbónico se disocia en bicarbonato más hidrógenos. Y aquí el problema está en los hidrógenos. ¿Quién va a captar este exceso de hidrógenos para que no se modifique el pH? La hemoglobina. Y la hemoglobina se protona, tiene un hidrógeno extra. ¿Qué va a hacer el bicarbonato? El bicarbonato, como en esta fiesta se ha quedado sin pareja, porque su pareja era el hidrógeno, y el hidrógeno se ha ido con la hemoglobina, ¿qué le queda al bicarbonato? Irse de la fiesta. ¿Y dónde va? Al plasma. Pero no nos olvidemos de la neutralidad de carga eléctrica. Entonces va a aumentar en el plasma los iones negativos. Y eso no puede suceder. Entonces, por cada bicarbonato que sale, entra un cloruro. Entra un cloruro. ¿Hasta aquí está comprendido? No es otra cosa que la reacción química del bicarbonato. ¿Sí? Ahora ustedes se preguntarán. El hidrógeno ya no me preocupa, porque se ha unido a la hemoglobina. ¿Sí? Pero ¿y no será que este señor que tiene carga eléctrica negativa también me puede alterar el pH de la circulación sanguínea? ¿Del plasma? Sí. Antes, estamos todavía en capilares sanguíneos y hasta que llegue a los pulmones o hasta el riñón pasa tiempo. Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Sí? Vamos a hacer un paréntesis y les voy a explicar qué es lo que sucede. Vamos a suponer que estamos en el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué cantidad de gente entra al Hernando Siles? 40,000 personas, más o menos, espectadores que ven el fútbol. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que al Hernando Siles o en el Hernando Siles hay una sobreventa de entradas y entran 1,000 personas más? Nosotros como espectadores nos vamos a dar cuenta que en vez de haber 40,000 personas hay 41,000 personas. ¿Sí o no? ¿Nos vamos a dar cuenta? No, no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que es imposible que nos demos cuenta si hay más de 40 o hay menos de 40. Eso es lo que le pasa al bicarbonato. Hay tal cantidad de gente, hay tal cantidad de bicarbonato en el plasma
bicarbonato aumenta, el organismo ni se entera. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? ¿Cuántos jugadores en cancha pueden haber? 11 por equipo. 11 por equipo, lo que significa 22. Pero si aumenta 1, ¿nos damos cuenta? Sí. Sí, aquí sí, y vamos a decirle al árbitro, oiga, ¿qué le pasa? Este equipo tiene 12 y este tiene 11. Eso es lo que está pasando con el hidrógeno, que hay tan poquita cantidad de hidrógeno que cuando este aumenta o disminuye, todo el mundo se da cuenta y el organismo se da cuenta. Entonces, por eso es que no hay problema si el bicarbonato sale. El problema está con este señor. A este es al que tengo que cuidarlo. Y este no puede aumentar ni puede disminuir. ¿Está comprendido? ¿Sí? Muy bien. Llegamos a los alvéolos pulmonares. ¿Qué creen que va a pasar? Lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero al revés. El bicarbonato se cansó de estar solito y decide regresar a la fiesta. Entonces el bicarbonato regresa, el cloruro sale para mantener la neutralidad de carga eléctrica, el bicarbonato regresa y le reclama a la hemoglobina porque le ha quitado su pareja. ¿Y qué hace? La hemoglobina bota el hidrógeno y el bicarbonato se une al hidrógeno y se forma Ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en Dióxido de carbono y agua. dióxido más agua. Estamos en los pulmones. ¿Qué va a pasar con el dióxido? Se va a eliminar. Se va a eliminar. Así estamos eliminando el exceso de ácido que se ha formado como consecuencia de la respiración. ¿Está comprendido? ¿Sí? Fácil. Sí. Fácil. Eso es lo que pasa con la hemoglobina. Vamos a ver, es un tema aparte, hemoglobina y mioglobina. Y les voy a volver a preguntar esto. ¿Por qué? Porque hay una segunda parte todavía a esto. Tenemos que hablar de qué pasa con el dióxido de carbono. Cómo es que la hemoglobina acepta el hidrógeno y cómo es que lo libera al hidrógeno. Entonces, cuando veamos hemoglobina, vamos a volver a hablar de equilibrio ácido-base. Y les voy a preguntar. Y si no saben qué voy a hacer, fuera, porque les estoy explicando. Y si saben qué voy a hacer, premio. ¿Y cuál es el premio? Les aumento puntos. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Sí. Muy bien. Perfecto. Y aquí está, el 70% es transportado como bicarbonato soluble en plasma. El 30% es transportado como, ¿qué se llama? Carbohemoglobina. ¿Sí? No hay problema, eso vamos a ver después. Muy bien. Entonces, los protones convierten la oxihemoglobina, hemoglobina con oxígeno, en hemoglobina protonada. El oxígeno se libera, con lo que se amortigua el efecto acidificante y lo que les decía, y se libera el oxígeno que va hacia los tejidos. Van a haber unas modificaciones en la estructura de la hemoglobina, que las vamos a ver cuando hablemos justamente de la hemoglobina. ¿Está comprendido? Muy bien. Y por último, les había dicho que
¿qué teníamos? La amortiguación ósea. Y la amortiguación ósea, ¿cuándo funciona? Cuando los otros 4 sistemas no pueden controlar el exceso de ácido. Por eso es que no actúa siempre. Y en mucha literatura la omiten a la amortiguación ósea. Por eso dice, es importante en casos de, pero acidosis tiene apellido, crónica. crónica. Los otros sistemas no pueden ya seguir regulando el pH y el paciente tiene 1, 2, 3, 4 semanas de acidosis. No le queda más al hueso que intervenir, pero tiene problemas la amortiguación ósea. No es tan facilita, no es tan inofensiva, digamos, como las otras regulaciones. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto es lo que hay en el hueso, carbonato de calcio, que obviamente está ionizado y tenemos calcio más carbonato. Si el paciente ha entrado en acidosis, ¿qué vamos a tener en exceso? Hidrógenos. Entonces, aquí está el exceso de hidrógenos. Este exceso de hidrógenos, que no puede ser regulado por los otros sistemas. Por eso es crónica. Entonces, ¿qué va a hacer? El carbonato va a salir del hueso y se va a unir a este hidrógeno que está en exceso. ¿Y qué se va a formar? Bicarbonato. Y el bicarbonato se va a unir al exceso de hidrógeno. ¿Y qué me va a formar? Ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en Dióxido de carbono y más agua. ¿Y qué va a pasar con este dióxido? Se elimina vía pulmonar. Se elimina vía pulmonar. Hasta ahí está fácil. Sale el carbonato, se une al hidrógeno, me forma bicarbonato. El bicarbonato se une a un nuevo hidrógeno, se forma el ácido carbónico que inmediatamente se disocia en dióxido más agua. El dióxido se elimina vía pulmonar. Pero aquí comienzan los problemas. ¿Por qué? Este señor ha abandonado el hueso. Se ha ido de la fiesta y ha dejado a su pareja solita. ¿Y qué pasa con su pareja? ¿Se va a quedar sentadita en la fiesta en un rincón? se va a ir. No, también se va a ir. Va a salir a circulación sanguínea. Pero este calcio no puede unirse al hidrógeno. No tiene a quién unirse. Entonces, vía sanguínea, ¿dónde va a llegar? Al riñón. ¿Y qué va a pasar con el calcio cuando llegue al riñón? Se filtra y se elimina. Ahí están los problemas. ¿Quién me va a decir cuál es el primer problema? Osteoporosis. Se está disolviendo el hueso mineral. Está perdiendo carbonato de calcio. Y 2, el calcio en el riñón. Cálculos renales. Entonces, la regulación del pH por el hueso tiene complicaciones. Puede haber amortiguación ósea en casos de alcalosis crónica. Puede. Muy rara, pero puede haber. Y lo que se va a producir es lo contrario. ¿Y qué vamos a tener? Aumento del hueso mineral. Entonces, las reacciones van a ser al revés. Y lo que vamos a tener es que el
ácido carbónico cede su hidrógeno, se convierte en bicarbonato. El bicarbonato cede su hidrógeno, se convierte en carbonato. Y el carbonato va a ser captado por el hueso, que se va a unir al calcio y me forma el carbonato de calcio. O sea, al revés. Muy raro, sí, pero puede haber. Y aquí vamos a tener un aumento de la dureza del hueso. La principal es en la acidosis. ¿Está comprendido? Muy bien. Para concluir, ¿qué es el equilibrio ácido-base? La situación de equilibrio se va a establecer entre un balance entre las sustancias ácidas y básicas. ¿Como consecuencia de qué? De que los sistemas reguladores funcionen adecuadamente y los ayudadores, pulmones y riñón, también funcionen de manera adecuada, ya sea eliminando el exceso de ácido o reteniendo la deficiencia de ácido. Entonces, ese es el equilibrio. Un equilibrio entre la respiración y el metabolismo. Fisiológicamente, las reacciones metabólicas producen sustancias ácidas y sustancias alcalinas, que si estos sistemas reguladores no funcionan de manera adecuada, pueden producir cambios en el pH. Por lo tanto, ¿qué función tienen los reguladores del equilibrio ácido-base? Que por si acaso, algo que me olvidaba, se llaman reguladores, amortiguadores, buffer o tampón. Son 4 nombres para el mismo sistema. Regulador de pH, buffer, tampón y amortiguador de pH. ¿Cómo se escribe buffer? Se escribe con U, buffer, con doble E. Entonces, evitar estas variaciones de pH es el papel de los amortiguadores. ¿Cómo lo hacen? Liberando o captando hidrógenos, dependiendo de la alteración. Por lo tanto, los amortiguadores, reguladores, buffer o tampón son considerados la primera línea de defensa contra las variaciones de pH. Son los primeros en actuar. Pero ¿quién se encarga de eliminarlos? La segunda línea. Son complementadas con una segunda línea de defensa, que es la ventilación pulmonar, que me da una respuesta rápida y que corre con el 75% de la eliminación del exceso de ácido. Y finalmente con la filtración renal, que es un proceso mucho más lento y que se va a encargar del 25% restante. ¿Está comprendido? Y para terminar por hoy, ¿qué tenemos? ¿Cómo responde el organismo? La amortiguación intracelular es súper fácil, súper fácil. Cuando se altera el pH del organismo, el que primero actúa son los reguladores intracelulares. ¿Cuáles son los reguladores intracelulares? 3. Potasio. No. Fosfato. Cuando hablamos de reguladores, ¿dónde están? Aquí están los reguladores, son estos. Y ahí no hay potasio. Fosfato. Fosfato, Bicarbonato. proteínas y hemoglobina. Entonces, esos son los reguladores intracelulares. Ahí están. Las proteínas, principalmente el aminoácido histidina, el fosfato y la hemoglobina. Esta regulación intracelular neutraliza el 60% del exceso de ácidos en pocos minutos
a pocas horas. ¿Cómo? Todo el exceso de hidrógenos va a entrar a la célula. Pero no nos olvidemos que necesitamos neutralidad de carga eléctrica. Si entra un positivo, tiene que salir otro positivo. No importa quién. ¿Y quién sale? El positivo que está en mayor cantidad dentro de la célula. Y ese positivo es Potasio. el potasio. Siempre en la regulación intracelular, por cada hidrógeno que entra a la célula, sale un potasio. Por eso es que cuando ustedes vean un resultado de examen de laboratorio y determinen que el paciente tiene acidosis metabólica, inmediatamente fíjense cómo está el potasio. Siempre va a tener hiperpotasio. ¿Por qué? Porque está funcionando la regulación intracelular. ¿Está comprendido? Siempre la acidosis metabólica se acompaña de hiperpotasio. Aquí vamos a quedar. ¿Por qué? Porque nos queda la amortiguación extracelular. Y aquí ya actúa Los pulmones y los pulmones y los riñones. Y fíjense qué reacción química es. La única que tienen que aprender de memoria. Entonces mañana vemos regulación extracelular.